¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Tiempo. En esta tarde de la primavera 2023 hemos salido de nuestro domo, estamos en la terraza para iniciar un nuevo capítulo y llevar a esta hora de la tarde a la pantalla de CNN Chile la proyección meteorológica, pensando en el día de mañana y también en el fin de semana que ya se acerca. Nos estamos acercando a pasos agigantados al 10º mes de este año. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a hablar de eso. También tenemos otro tema con el que queremos comenzar el programa porque ya hemos estado actualizando en capítulos anteriores sobre el nuevo socavón en el balneario de Cachagua, en la comuna de Zapallar. De hecho, tenemos acá algunas imágenes del condominio de casas que se ha visto afectado. Vamos a conversar sobre planificación territorial, diferencias y similitudes, por ejemplo, con el socavón de Cochoa. Todo esto lo vamos a hablar, lo vamos a analizar con Carolina Martínez. Ustedes saben, ella es investigadora SIGIEN y directora del Observatorio de la Costa. ¿Cómo has estado, Carolina? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar otra vez en CNN Tiempo. Hola, José Miguel. Encantada de estar acá. Encantados también de tenerte y poder ir analizando, conversando lo que ha sucedido en esta oportunidad en el balneario de Cachagua. Carolina, para poner los hechos en contexto, diferencias y similitudes con el socavón que está en Cochoa. Recordemos este camino que une Viña del Mar y la comuna de Concón. Sí, bueno, similitudes es que ambos son campos dunares muy antiguos. No tienen directamente una alimentación, es decir, se crearon hace miles de años y están también influenciadas por una formación sedimentaria que se denomina formación Horcón. Bajo estas dunas no hay rocas, por decirlo así, para generar cimientos a las construcciones, como generalmente vemos en la costa. Y diferencia es que las dunas de Cachagua tienen un desarrollo también de suelo, como se ve ahí, parecieran cerros, pero no son cerros, generan también un paisaje bastante verde, por decirlo así, y desarrollan también procesos erosivos, como han desarrollado suelo a través de estos últimos miles de años. Se va generando también una sensibilidad a procesos de erosión hídrica que en literatura científica los tenemos clasificados, se han ido reconociendo. Ya había un estudio hace 20 años que determinaba ahí estos procesos erosivos como surcos, como regueras y como cárcavas, que son las que fueron condicionando este tipo de procesos, Carolina. que pueden ser gatillados por eventos extremos o por actividades antrópicas. ¿Y principales diferencias con lo que sucedió en Concón? Sí, el campo de dunas de Concón es un campo de dunas colgado, está a un nivel superior, por decirlo así, no tiene conexión directa con el mar, pero tienen una naturaleza diferente. Vemos que ambos se comportan como taludes, pero en el caso de las dunas de Cachagua existe un mayor desarrollo de suelos. La tipología, digamos, de evolución del campo dunar es diferente. Pero ambos son campos dunares altamente frágiles para, por ejemplo, procesos de antropización como estos. Entiendo, Carolina, y hay un punto sumamente relevante que tú lo tocabas en la respuesta anterior. Pese a las advertencias técnicas, pese a la existencia de informes que, por ejemplo, venían de incluso más de 20 años. El día de ayer repasábamos uno del año 2001. Pese a todas esas advertencias de riesgo, se construye igual. Esto responde, sin lugar a dudas, a una mala planificación del territorio, pero me imagino yo, Carolina, que hay otras razones detrás. ¿De qué estamos hablando? ¿Presión inmobiliaria? ¿Derechamente una pésima planificación? ¿Qué está pasando que finalmente, pese a las advertencias, se construye igual? ¿O derechamente estos informes no son tomados en cuenta cuando se toma la decisión final? Sí, hay varios aspectos. Yo destacaría la poca vinculación con conocimiento científico en la toma de decisiones. Por supuesto, esto en los últimos años se ha ido mejorando, principalmente por el problema de adaptación al cambio climático, pero no es algo que hace 20 años estuviera tan fortalecido, y la toma de decisiones no ha sido basada en ciencia. Ese es un problema crítico que tenemos en gran parte de la costa de Chile. Y por otro lado, también
existe una planificación territorial muy ralentizada en la costa, es decir, planes reguladores que en el mismo caso de Concón o de Cachagua son instrumentos muy envejecidos que no han ido incorporando, por ejemplo, las dinámicas sociales y las transformaciones urbanas que están ocurriendo a nivel del litoral central, en general en toda la costa. Y no se ha ido usando la costa y sus ecosistemas, tales como playas, como estos mismos campos dunares, de manera sostenible ni sustentable. Por lo tanto, por un lado, la toma de decisiones es cuálidamente basada en ciencia. Por otro lado, la planificación territorial que no ha ido robusteciendo sus instrumentos para poder frenar esta tremenda urbanización que tenemos sobre ecosistemas muy frágiles que por su capacidad de carga no son coherentes con esta fragilidad. Por lo Claro, tanto, deterioramos estos campos dunares y a la vez también exponemos vidas humanas exacto. a grandes desastres. Bueno, y las consecuencias Sí, están a por la otro lado, vista. Sí, las consecuencias están a la vista, Carolina, y yo te quiero preguntar lo siguiente poniendo un ejemplo. Instituciones como Serna-Geomín, por ejemplo, y sus informes, sus advertencias, ¿son realmente considerados? ¿Hay un real peso? lo que está pasando hoy en día en la costa hace mucho sentido que no han sido considerados. Senajamín tiene mapas de amenazas de peligro en gran parte de Chile, no siempre a la escala que se requiere para fenómenos tan locales. Pero hay suficiente base científica de organismos técnicos como Senajamín y como otros organismos, y también en las universidades regionales. En Chile, como ya lo hemos dicho bastantes veces, hay muy buena ciencia. El problema es cómo se vincula esa ciencia a la toma de decisiones. Por otro lado, también hay que destacar que en Chile no hay una política pública que proteja estos ecosistemas y eso también puede ser parte de las causas de que se ha llegado a este nivel de poner en riesgo a las personas que habitan y que compran estos proyectos inmobiliarios. Pero hay que pensar dónde se están generando estos proyectos, dónde está comprando la gente y cómo nosotros desde el Estado o cómo el Estado se ha hecho cargo de proteger estos ecosistemas considerados como bienes públicos en muchos otros países del mundo. Claro que sí, Carolina. Tenemos una pregunta en el reproductor de caracteres. ¿Qué originó el socavón de Cachagua? ¿Se debe, por ejemplo, Carolina, a las últimas precipitaciones o aquellas últimas precipitaciones podrían ser definidas como la gota que rebalsó el vaso? Y sobre la misma te hago otra pregunta para ver si me puedes contestar dos en una. ¿Existe posibilidad que ese socavón que estamos revisando en la pantalla crezca, aumente en su tamaño durante las próximas jornadas, por ejemplo? Sí, sí, claro que sí. Con la información disponible que tenemos, esta era un área de intensos procesos erosivos, en general procesos geomorfológicos que derivan en la concentración de la precipitación que ha llegado acá a incidir durante décadas, pero especialmente porque las precipitaciones ahora son mucho más intensas y seguramente en los últimos años se ha ido agravando la erosión hídrica que existía ya previamente en esta zona. Entonces, cuando nosotros tenemos surcos, regueras y cárcavas, estamos hablando ya de una sensibilidad, una propensión de estos ecosistemas a reaccionar a factores que son naturales o considerando, por ejemplo, la variabilidad climática que hemos tenido o el mismo cambio climático, pero también han reaccionado a las formas de ocupación de estos espacios, porque aquí vemos en la imagen un camino que está literalmente contrapendiente del campo dunar. Entonces se han ido también no solamente urbanizando y poniendo edificios, sino que también la misma urbanización atrae y conlleva a redes internas de conectividad. Entonces hay caminos principales y también hay caminos privados dentro de esta red de edificios que van Sí. alterando también la dinámica geomorfológica del campo dunar y explica entonces estos procesos, que por Carolina, supuesto se pueden seguir.
Exactamente, exactamente. Carolina, te quiero preguntar por lo que planteaba el día de ayer la autoridad desde el gobierno central, representado por la delegación presidencial de la región de Valparaíso. Señalaba lo siguiente: lo que se evidencia es que es un socavón que se da en un terreno privado y hay una intervención respecto de las aguas lluvias que no corresponde ni al MOP ni al Serviu, sino que es más bien una intervención de carácter privada propia del mismo sector, comenta la delegada presidencial de la región de Valparaíso. Y además agrega: lo que hemos planteado es ponernos a disposición con nuestras capacidades técnicas y acompañamiento para poder generar cualquier tipo de medida de mitigación que los propietarios definan. ¿Es suficiente esa respuesta desde un gobierno central, Carolina? Por supuesto, no es suficiente de cara a los desafíos que nosotros tenemos ahora de adaptación al cambio climático, pero sobre todo porque se requiere ya atender a la causa de por qué hemos llegado a esto. Este dejar hacer en la costa se sustenta justamente en esta necesidad de llenar un vacío normativo que tenemos en Chile sobre una ley de costa. Sí. Y por supuesto, estos ecosistemas han sido violentamente intervenidos, se ha ido también afectando su dinámica natural. Se asume que estos ecosistemas deberían ser protegidos por parte del Estado y ser considerados bienes públicos. Y frente a eso, ese reconocimiento del carácter público de la costa está afectando su protección, pero está también exponiendo a vidas humanas, a socavones, a deslizamientos, a grandes desastres, como lo hemos estado viendo también en otros eventos. Entonces, sería muy adecuado pensar en tomar las causas que están generando estas problemáticas que seguro se van a ir incrementando. Y esperemos no tener que lamentar pérdida de vidas humanas en los siguientes años, o que estos mismos eventos se vayan convirtiendo en eventos desastrosos, porque va a seguir pasando debido a la incidencia de fenómenos extremos que ya estamos viviendo hace unos cuantos años debido al cambio climático, pero también a la falta de actuación por parte del Estado de tomar a la costa como un tema de interés nacional. Claro, ya estamos llegando casi al final, pero me quedo con varias de las cosas que has planteado en esta entrevista. Por ejemplo, y a modo de conclusiones, mejorar la planificación territorial, una política pública mucho más robusta, considerar a la comunidad científica, como señalabas tú también, Carolina, y así otros puntos. Además, tener el factor riesgo como un factor determinante a la hora de aprobar o rechazar, por ejemplo, proyectos inmobiliarios. Lo último que te quiero preguntar, Carolina, porque estamos en el tiempo, ¿qué otros territorios o qué otras zonas de la región de Valparaíso o de nuestro país tú identificas como zonas de riesgo latente? Tú me puedes contar las que tú consideres, pero te quiero preguntar particularmente por el caso de Algarrobo, donde también se identifica una sobreexplotación en el sector costero. Sí, claro. Hay muchas áreas del litoral central que están mucho más urbanizadas porque, bueno, ahí tenemos la principal área metropolitana, pero esto se repite muchísimo, por ejemplo, en los acantilados de Orcón, la zona de Quiriyuca, donde también se ha ido urbanizando en acantilados blandos, que también es otro tipo de ecosistemas que están hoy en día en riesgo latente y van generando también una alta potencialidad de desastre. Algarrobo también es una área muy afectada porque se ha urbanizado también las quebradas que aportan las arenas para la playa. El edificio San Alfonso del Mar es uno también de los ejemplos, pero está también la zona de Santo Domingo, la zona donde se ha ido urbanizando también, esta vez un campo de dunas vivos. El campo dunar de Santo Domingo es extenso, pero lo podemos ver con construcciones de condominios, con cancha de golf, con piscina. Toda la zona de Concón también tiene sensibilidad y todos los lugares donde se ha ido urbanizando en grandes campos dunares, donde ya hemos perdido totalmente la sensibilidad que son dunas. Por ejemplo, Cartagena también está construido sobre antiguas dunas y ya no se reconocen esos ecosistemas. La gente piensa que son cerros y así muchos otros casos de Chile. Yo te quiero agradecer, Carolina Martínez, por esta verdadera clase, por esta conversación. Por supuesto, comentarle a todas las personas que están a esta hora en la sintonía de nuestro canal que esta entrevista queda a disposición de todos ustedes en youtube.com/cnnchile, en nuestro sitio web, para que la puedan revivir, para que puedan analizar cada uno de los puntos que toca Carolina y también que generen conversación en la casa, en los trabajos, en las academias también, Carolina. Yo sé que tú eres una reconocida académica, así que me imagino que estos temas también ahí son protagonistas en cada una de tus clases.
Espero que podamos encontrarnos pronto, ojalá en terreno, para ir a conversar allí en el borde costero, en zonas costeras, todo lo que hemos estado analizando el día de hoy. Muchas gracias y que tengas una buena tarde, Carolina. Muchas gracias a ustedes.